Samuel, capítulo 21. El día viernes estuvimos viendo capítulo 20 y ya casi en la recta final, terminando el segundo libro de Samuel, capítulo 21. Hemos estado, si usted nos visita, hemos estado estudiando, analizando algunos capítulos y cosas claves que el Señor nos está hablando para la iglesia y para el crecimiento espiritual. Y entramos ya en segunda de Samuel, capítulo 21. ¿Lo tenemos? También lo puede leer en las pantallas. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre. ¿Por causa de quién? De Saúl y por aquella casa de sangre. Usted puede, si quiere, subrayar ahí aquella casa de sangre. Por cuanto mató a los gabaonitas. Había hambre. El pueblo del Señor estaba en este momento pasando un juicio de Dios. El pueblo del Señor, 3 años consecutivos, durante este tiempo de David, el pueblo estaba en una crisis y pasando un momento muy difícil. El pueblo estaba allí pasando una circunstancia en la cual dice ahí que había hambre. Qué difícil cuando un pueblo está pasando hambre, ¿verdad que sí? Dígale que está a su lado. Algunos pueden entender esto más que otros, ¿verdad? Algunos de nosotros podemos entender esto más que otros. Amén. Dígale que está a su lado. ¿Y usted? ¿Qué tal si hacemos una cosa? Voy a pedir a algunos jóvenes, por lo menos unos 5, por lo menos que se vayan para la parte de arriba, cosa que los que van llegando ahorita puedan hacerse en las sillas. A ver, 5 o 10 voluntarios jóvenes que se puedan ahí ubicar. Eso, así es. Gracias. Y había esta hambre, y dice que entonces, interesantemente, David, ¿quién? David, ¿cuántos están aquí conmigo? David consulta al Señor. En este momento de crisis, David quiere encontrar cuál es el motivo y analizar por qué ha venido un juicio sobre el pueblo de Israel. Estaban pasando hambre y era la consecuencia de que alguna puerta se había abierto. Había un cabo suelto en el pasado que estaba trayendo este juicio sobre el pueblo de Israel. Pero qué bueno cuando hay hombres de Dios. Hay hombres de Dios en esta casa. Hay mujeres de Dios en esta casa. ¿Hay jóvenes de Dios en esta casa? Sí. Qué bueno cuando hay gente de Dios que consulta al Señor y sabe que Dios responde. Dígale que está a su lado, Dios responde. Jeremías, ¿qué nos dice Jeremías 33? Desde el versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor, que hizo la tierra, Jehová que la formó y él afirmó. Dice Jehová es su nombre. No lo dice cualquier persona. ¿Quién lo dice? Jehová. Yo no te lo digo esta mañana, te lo dice el Señor. El Señor Dios Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra. Cuando los hijos claman a Él, cuando los hijos preguntan, Dios responde. Y muy conocido el versículo 33 dice: clama, léalo conmigo, clama a mí y yo y te cosas grandes y ocultas que tú no conoces. David en este momento está consultando a Dios cuál es el motivo y el por qué estos 3 años están pasando un hambre muy terrible. Y David conocía muy bien que esto era un juicio sobre el pueblo de Israel. ¿Qué había acontecido? En el libro de Josué, capítulo 9, versículo 15. Puede buscarlo, también lo vamos a leer ahí en la pantalla. Josué e Israel habían hecho una alianza. Josué e Israel habían hecho alianza con los gabaonitas, prometiéndole que ellos no iban a morir, igual que ellos no los iban a matar junto con los demás cananeos. Y podemos ver ahí en el versículo 15, puede leerlo. Y Josué hizo, ¿qué hizo? Paz con ellos. Y celebró con ellos, ¿qué cosa? ¿Qué celebró con ellos? Una alianza concediéndoles vida.
Y también juraron los príncipes de la congregación. Pasado 3 días después hicieron ¿qué? Alianza con ellos. Oyeron que eran sus vecinos y habitaban en medio de ellos, y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y las ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación, que habían hecho los príncipes de la congregación, les habían jurado. ¿Jurado por quién? Por Jehová, Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Versículo 20. Esto haremos con ellos. ¿Qué harán con ellos? Los dejaremos vivir, para que no venga, ¿qué cosa? Ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. A esto se refiere el versículo 1 del capítulo 21 de segunda de Samuel. Se había quebrantado un juramento, y quebrantar un juramento era una transgresión contra la ley de Dios. Y si nos damos cuenta, no solo era Saúl, sino dice su casa de sangre. O sea que los hijos de Saúl habían participado en la matanza de estos gabaonitas. Pero David era un hombre piadoso. Pero David era un hombre de oración. Pero David era un hombre que quería cada día agradar a Dios y sabía que algo no estaba bien. David sabía que una puerta se había abierto, y por eso ora delante del Señor, y el cual su oración lo lleva a discernir, lo lleva a comprender en sabiduría cuál es el trasfondo de lo que estaba ocurriendo, de esos 3 años de hambre en el tiempo de David. Como cristianos, ¿están los cristianos esta tarde en este lugar? Como cristianos no podemos dejar cabos sueltos en nuestras vidas. Como cristianos no podemos dejar en nuestro pasado cabos sueltos, porque podemos estar perdiendo bendiciones presentes y podemos estar perdiendo bendiciones futuras. ¿A causa de qué? De nuestro pasado. Estamos llamados en nuestro presente para sanar nuestro pasado y para bendecir nuestro futuro. ¿Puede decir esto conmigo? Yo hoy en mi presente estoy llamado para sanar mi pasado y entonces bendecir mi futuro. Dígale a que está a su vecino, al que está a su lado: usted está llamado hoy a sanar el pasado para que entonces tu futuro sea bendecido en el nombre del Señor. Entonces alguno me dirá: pastor, es que no he visto la bendición de Dios. He estado luchando, he estado bregando, he estado trabajando, estoy haciendo eso, estoy haciendo aquello. No veo lo que Dios me ha prometido que va a hacer. Puede ser que haya un cabo suelto. Puede ser que algo de tus antepasados esté todavía hay una puerta abierta, y nosotros podemos sanar y liberar nuestro pasado para convertirlo en bendición en nuestro futuro. Debemos consultar entonces a Dios. La iglesia tiene que ser una iglesia de oración. La iglesia tiene que ser una iglesia intercesora, una iglesia que busca orar a Dios, encontrarse con Dios por medio de la oración, para que Dios revele, para que Dios nos muestre qué hay en nosotros que todavía está afectando nuestro presente y nuestro futuro. Que Dios nos muestre, que Dios nos hable, que Dios nos confronte con aquellas cosas que tenemos que sacar, que tenemos que cortar en nosotros y en nuestras vidas. Porque si le preguntas a Dios, te digo esta tarde, Dios te va a responder. Dios responde: clama a mí y yo te enseñaré. Clama a mí y yo te voy a responder, te dice el Señor en esta tarde. Dios responde, Dios te habla. Lo importante es si estamos dispuestos a escuchar y a obedecer lo que Dios nos está hablando. Que el Señor nos ayude a tener discernimiento. Que el Señor nos ayude a tener oídos claros, palabra clara en nosotros. Y que nuestro discernimiento no esté amañado por nuestras emociones.
que el discernimiento en nuestra vida no está amañado por nuestros sentimientos. Nosotros no solo podemos tener ojos hacia afuera, sino que necesitamos ojos hacia adentro. Dígale que está a su lado, usted necesita tener ojos hacia adentro. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Tengo que mirar los ojos? No. Habían unos seres vivientes en el Apocalipsis, los cuales dice que tenían ojos hacia adentro y ojos hacia afuera. Ojos por delante, ojos por detrás. Pero muchas veces nos es fácil tener ojos hacia afuera y vemos la paja del ojo ajeno sin darnos cuenta que en nuestro ojo hay una viga. Es muy fácil ver los errores de otros, es muy fácil cuestionar a otros, pero ¿cuántas veces tenemos ojos hacia adentro? Un autoexamen, un análisis de nuestra condición espiritual. No solo podemos tener ojos hacia afuera, tenemos que exponernos al escáner de Dios. ¿Y sabes qué? Cuando te expones al escáner de Dios, nada queda oculto. ¿Cuántos de ustedes han viajado quizás ahí en un aeropuerto y se han encontrado con unos escáneres que usted se para y el escáner le da una vuelta así a usted en un segundo? Los que han viajado quizás en Estados Unidos, cuando usted entra al aeropuerto, lo primero que usted lo van a pasar es por un escáner. Y en una pantalla se está viendo hasta lo que usted lleva aquí por dentro. O sea, por eso han descubierto gente con drogas, sale todo. Si los hombres han creado un escáner de este tipo, ¿se puede imaginar el escáner del Espíritu Santo? Hoy nos podemos exponer y que haga el Espíritu Santo. Por eso discierne hasta las intenciones del corazón. Vaya hasta lo profundo. El Señor está allí. ¿Quieres estar hoy bajo el escáner de Dios? Porque no va a estar bajo tus parámetros. David lo sabía muy bien, por eso escriben, le pongámoslo en la pantalla, Salmo 139, versículo 23 y 24. David le decía al Señor: examíname, escudriñame, escudriña mi andar, mi reposo, y conoce mi corazón. El salmista le decía: pruébame, Señor, conoces mis pensamientos, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad, guíame en camino eterno. David le decía: Señor, mírame, escudriñame, mira si en mí hay algo. Porque usted y yo podemos considerar que estamos muy bien, pero ir al escáner de Dios nos dice que nuestra condición no está tan bien como nosotros pensábamos. No éramos tan espirituales como nosotros pensábamos. No éramos ahí tan conectados con Dios, porque el escáner de Dios nos va a decir cuán verdaderamente es nuestra condición espiritual. Y David lo entendía, pero ¿sabes qué? No solo basta que Dios nos diga lo que está mal en nuestras vidas y por qué nos están aviniendo ciertas cosas. Es necesario que podamos reaccionar como David. ¿Cómo reaccionó David? Queriendo solucionar ya lo que estaba mal. Muchas veces el no obedecer y dejar cabos sueltos en nuestras vidas nos lleva a vivir tiempos de necesidad y tiempos de hambre espiritual. Cuando tú y yo no estamos obedeciendo, cuando tú y yo no queremos actuar, procurar inmediatamente resolver lo que Dios está confrontando, entonces entramos en esos tiempos. Tiempos de necesidad, tiempos de hambruna. El hambre en el tiempo de David se había convertido en una señal del juicio de Dios. Las maldiciones, igual que muchas bendiciones, pueden llegar hasta la tercera y cuarta generación. Porque ¿acaso fue David el que mató a los gabonitas? No, fue Saúl y la casa de su sangre. Pero hoy las consecuencias están llegando al tiempo de David. Está viniendo una hambruna sobre el pueblo a causa de Saúl incumplir un pacto del pueblo de Dios. Entonces tú y yo nos toca sanar la tierra. Tú y yo nos toca sanar nuestra familia. A ti y a mí nos toca sanar esta ciudad y esta nación. Nos toca sanarla para que las futuras generaciones vean la gloria de Dios como ninguna antes la haya visto. Para que tus futuras generaciones vean la bendición de Dios como nadie antes lo ha visto. Dígalo conmigo: me toca sanar la tierra. Levanta tus manos y diga: me toca sanar la tierra. Diga: yo soy el David de estos tiempos.
para sanar la tierra y la generación. Tenemos que examinar nuestro pasado y muchas veces saber aún lo de nuestros antecesores, lo de tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, porque a lo mejor se abrieron puertas espirituales. A lo mejor en tu familia alguien practicó hechicería, brujería y necesitas hoy cortar con esas maldiciones. Quizás ahí, por eso usted ve que siempre dicen el papá es alcohólico, el abuelo era alcohólico y terminas también siendo alcohólico. Si usted analiza en algunas familias, el tatarabuelo era adúltero, el abuelo era adúltero y el hijo termina siendo adúltero. No sé si ustedes lo han visto. A veces el abuelo viene de un hogar desintegrado, el papá del hogar se desintegró y el hijo termina también en un hogar desintegrado. Son maldiciones que vienen de generación en generación. Y lo mismo las enfermedades. ¿Qué es lo primero que usted le dicen cuando va al doctor? Le comienzan a averiguar qué cosa, su historial. Y le comienzan a preguntar, y muchos de ustedes se lo han preguntado, oiga, ¿su papá sufrió de presión arterial? Entonces le preguntan a usted, ¿sus padres o alguien de su familia ha pasado por cáncer? Le comienzan a decir, ¿alguno de su familia ha sufrido de azúcar? He escuchado gente que dice, mi tatarabuelo se murió del corazón, mi abuelo se murió del corazón, mi papá se murió del corazón, a lo mejor yo también me voy a morir del corazón. Pero yo te quiero decir en esta mañana que si alguno de tus antepasados en esta hora han muerto y todos han muerto de la misma forma, yo quiero decirte que tú marcarás una diferencia porque Dios añadirá días para ti. Tú no morirás igual porque tú decides cortar con toda maldición. Amén, amén y amén. Porque Cristo vino para que tuviéramos vida. Aún si tú sabes que dentro de tus generaciones pasadas alguien hizo daño a alguien, si tú sabes que tu abuelo afectó a alguien, hizo un daño, también te toca sanar esa tierra. Te toca entonces quizás una enemistad que viene de generaciones pasadas, te toca sanar y restaurar esa tierra. ¿Sabes por qué? Porque entonces podemos estar perdiendo bendiciones porque hay cabos sueltos. Si Dios te está hablando hoy, si Dios te está hablando como David, y mientras sigamos predicando en esta tarde, Dios siga hablando a tu corazón. Si Dios te sigue mostrando y te habla cuál es el problema de tu corazón, y Dios te está diciendo que lo puedas resolver. ¿Cuándo? ¿Mañana? No. ¿Cuándo? Hoy. Diga conmigo, hoy. Mira lo que dice el versículo 2. ¿Qué hizo David? Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. ¿Cuál juramento? El que habíamos visto precisamente en el libro de Josué. Pero dice, pero Saúl había procurado matarlos. ¿Por qué? ¿En su qué? ¿Cuántos no se distraen con los hermanos que están acá, sino en la pantalla? Dice matarlo en su celo. ¿Sabes que el celo nos puede llevar a desalinearnos y a perder un propósito de Dios? ¿Sabes que como Joab, que veíamos el día viernes, Joab perdió la bendición de Dios? Porque en algún momento tuvo celo. ¿Y usted se acuerda cómo mató a Amasa? Cuando venía acercándose le dice, hermano mío, ¿cómo estás? Y dice que lo agarró y le enterró alrededor de la quinta costilla, la daga. Y sabe que Amasa era primo hermano de Joab, aún su propio pariente. ¿Por qué? Porque Amasa había sido general de Absalón. Pero cuando David gana la batalla y aún Absalón muere, David quita a Joab de general de su ejército y pone a Amasa. Y podremos ver que al final Joab fue un hombre, un guerrero, fue el del Dream Team de David. Fue de los guerreros sobresalientes de David. A lo mejor el reino de David no hubiera llegado a ser tan grande si no hubiera tenido un hombre como David y como Abisai, los hijos de Sarbia. Pero entonces
llega el momento donde quizás muchas veces nos vamos a encontrar aquí que Joab cuestionaba algunas decisiones de David. Aun cuando muera Absalón, no le habla como rey, le habla como pariente, porque también era primo de David. Y al final de la historia, Joab termina poniéndose del bando contrario. Y David tiene que soltar y decir, Joab debe morir. Pero dice que Joab corrió al tabernáculo, se agarró de los cuernos, pero los cuernos no podían encontrar perdón contra alguien que había pecado, porque había matado gente en tiempo de paz. Y cae inmediatamente muerto. Qué terrible. Qué terrible que vivamos toda la vida buscando a Dios y que al final del camino lo perdamos todo. Qué terrible que tú te guardes en santidad y que trates de agradar a Dios en todo lo que haces y que al final de la vida lo pierdas todo. Dios no quiere que lo pierdas todo. Dile que está a tu lado, Dios no quiere que lo pierdas todo. Dile, Dios quiere que lo ganes todo. Dile que está a tu lado, Dios quiere que lo ganes todo. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Versículo 3. Dijo pues David a los gamonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gamonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Y ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Santo sea el Señor. Y el rey dijo, ¿qué dijo el rey? Yo los daré. David estaba dispuesto a cumplir lo que Dios le reveló, lo que Dios le permitió ver, resolverlo ya. David dice, lo haré, yo lo entregaré, yo haré lo que sea necesario, pero yo voy a traer restauración. Y los israelitas habían hecho, con toda esta gente había hecho este pacto y David estaba dispuesto a traer una restauración. Pero mi pregunta es, de la misma forma que los de Israel hicieron pacto con los gabonitas y ahora David está dispuesto a cumplir, ¿cuántas veces nosotros le hemos prometido cosas a Dios que no hemos cumplido? ¿Cuántas veces en este altar le hemos dicho cosas al Señor, le hemos prometido y no las hemos cumplido? Yo espero que mientras el Señor siga hablando en esta mañana te recuerde alguna de las cosas que le has presentado a Dios en algún momento de tu vida y que hoy el Señor está haciendo una llamada alta y clara, llamando la atención de la iglesia, que hemos prometido a Dios que no hemos cumplido y hoy quizás estamos a punto de ver juicios de Dios. Hoy quizás estamos a punto de ver que el Señor nos demanda lo que le hemos prometido. ¿Cuántas veces he escuchado gente que dice, Señor, si me bendices, te bendeciré? Y son bendecidos y se olvidaron de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado, Señor, dame un automóvil, porque así puedo ir a la iglesia, porque así puedo llevar gente a la iglesia? Y el Señor les da un automóvil, ni al loro, ni a la suegra traen a la iglesia. ¿Cuántas veces he escuchado gente decir, Señor, dame una casa, provéeme un hogar, Señor, dame las facilidades, aquí pondré una célula para que el barrio se convierta? Dios le da la casa y la célula nunca existió. Gente que le ha prometido a Dios, gente osada que dice, pacto con el Señor, cuando es Dios que pacta con los hombres. Pero aún he visto muchos de estos osados que pactan a Dios, pactan algo que va a venir, pactan y ¿sabe qué? Viene la bendición y se olvidaron del Señor. Hay algunos osados que no cumplen ni siquiera lo que le han prometido darle a Dios. Pero cuando Dios nos habla, no solo tenemos
que reaccionar, tenemos que pedirle: Señor, dame coraje, dame valentía para cumplir lo que me estás diciendo. Dame el coraje, la fuerza, porque nosotros no solo necesitamos que Dios nos diga lo que está mal en nosotros, tenemos que tener un cambio. Debe haber un cambio en nosotros. Debemos decir, como David le dijo: yo lo haré, yo lo entregaré. Lo que Dios te pida, lo que Dios te está pidiendo, dáselo. Aunque te cueste dolor, aunque te cueste un sacrificio, lo que Dios te está diciendo que le entregues, es tiempo de entregarlo al Señor. Podemos estar trabajando por Dios, estamos pudiendo ser usados por el Señor, podemos tener grandes victorias, pero no seamos como Joab, que al final lo perdimos todo. Es por esta razón que debemos desarrollar una vida espiritual, porque es solo por medio de la oración, es solo por medio de la comunión que nos podemos conectar con Dios. Es por medio del desarrollo de la vida espiritual, del ayuno. Ora a Dios, ayuna a Dios, y Dios te va a responder. No necesariamente tienes que venir donde alguien o un pastor para que te diga qué es lo que está pasando. Dios te puede hablar a ti también. Porque el mismo Dios que me habla a mí, el mismo Espíritu Santo que me habla, también te puede hablar a ti. Lo que Dios necesita, clama a mí y yo te responderé. Pero necesitamos, la iglesia necesita orar. Hoy la iglesia está dejando de orar a nivel mundial. Hoy la iglesia está dejando de ayunar a nivel mundial. Son armas que Dios entregó a la iglesia para que pudiéramos entender su voluntad. Para que Dios pueda traer revelación, discernimiento de qué camino nosotros debemos tomar. No solo le digas a Dios: muéstrame tu voluntad, porque quieres hacerla. También tienes que pedirle a Dios: dame la valentía y el coraje para hacerlo, para cumplirlo. Porque a veces eso es lo que nos falta. Y lo que Dios te diga, no puedes estar postergándolo. No puedes estar dejándolo para la semana que viene. No puedes estar dejándolo para el año que viene. ¿Es cuando? Ya, ahora. En este momento Dios está trayendo una palabra. Es el momento del ya. Es el momento de la hora. Es el momento de tomar decisiones hoy que van a marcar tu mañana y van a marcar tu futuro. Mire lo que dice el versículo 7. Y perdonó el rey ¿a quién? A Mefiboset. Perdonó David a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. O sea, Mefiboset, nieto de Saúl, hijo de Jonatán, por el pacto que David había hecho con Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento. David perdona a este descendiente de los que estaban pidiendo, los gabonitas. Aquí vemos una vez más el corazón grande que tenía David, y un hombre de pacto y de promesas de cumplir lo que él había dicho. Porque si se acuerdan, el acontecimiento último de Mefiboset, no estaban las cosas muy claras con Mefiboset. ¿Se acuerdan? Cuando David va huyendo de Absalón y va saliendo ahí de la ciudad, se encuentra al siervo de Saúl y le dice: ¿qué pasó con Mefiboset? ¿Dónde está? Y le dice: no, Mefiboset se quedó para ver si a lo mejor le devuelven su herencia. Pero cuando David regresa, vemos que Mefiboset se acerca a David y le dice que lo que había dicho el siervo de Saúl era mentira. Y dice que Mefiboset tenía una coartada muy buena. Dice que su barba había crecido, sus vestiduras estaban ahí todas como si estaba en duelo. Pero como de la misma forma que fue a recibir a David, no lo había hecho anteriormente. Entonces por eso David no toma ninguna, ni para un lado ni para el otro. Y dice que seguía a Mefiboset excusándole y dice: David, ya, no más palabras. Se reparten la herencia entre los dos. Ustedes se arreglan su problema. Pero a David no le quedó muy claro cuál es la posición de Mefiboset. Porque si hubiera sido culpable, el siervo de Saúl lo manda a matar por haberlo engañado y por haber hablado de Mefiboset. Pero lo dejó con vida y le dijo: repártanse la herencia ustedes. O sea, ustedes han hecho un problema, lo resuelven ustedes. Y qué interesante. Hay gente en nuestras vidas, fue lo último que predicamos el domingo antepasado. Hay gente en nuestras vidas que nunca vas a saber si están de tu lado o están en tu contra. Y es lo que pareciera que a David no le quedó muy claro con estos dos hombres. Pero aún vemos que David, no teniendo muy claro, dice ahora que perdona la vida de Mefiboset por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán su hijo. Pero tomó el rey
a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido con Saúl, Armoni y Mefiboset. Pero este Mefiboset no es el del versículo anterior. Este Mefiboset es hijo de Saúl. Y el que dice el versículo anterior, el hijo de Jonathan, era nieto de Saúl. Y 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, de Meolatita. Así que si alguno está buscando un nombre para uno de sus hijos, sus hijas, ahí puede encontrar uno. Y los entregó en manos de los gabonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Así murieron juntos aquellos 7, 2 hijos de Saúl y 5 nietos, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Cualquiera diría, qué cruel. ¿Cómo Dios permite esto? ¿Sabe por qué están escritas estas cosas? Porque esto es reflejo de lo que hoy Dios está demandando de nosotros. Hay cosas que tenemos que hacer morir. Hay cosas que tenemos que entregar. Hay cosas que tenemos que cortar en nuestras vidas. Por eso encontramos muchas veces estas cosas en el Antiguo Testamento, porque Dios nos quiere traer una enseñanza espiritual. ¿Para cuándo? Para hoy. David entrega 2 hijos, 5 nietos de Saúl, un total de 7 personas, como se los había prometido a los gabonitas. Ripsa, una concubina de Saúl, entrega 2 hijos de ella. Algo interesante aquí, Mical, y a alguno le vendrá un signo de interrogación. Y no era que cuando David entró con el arca de Dios, que Mical menospreció a David. Y dice que entonces el rey le dijo, hoy me haré más vil ante los hombres, pero agradaré a Dios. Y dice que entonces Mical nunca tuvo hijos. Entonces, pastor, como aquí dice de que los hijos de Mical, hija de David, bueno, eso tiene una explicación. Según otros manuscritos dicen que Merab, hija de Saúl, que fue dada como esposa a Adriel, según 1 de Samuel 18:19, eso es lo más probable, ya que Mical, esposa de David, no tuvo hijos. Y si usted conoce, si no se lo estoy diciendo, el Antiguo Testamento, en el idioma que era escrito, no se utilizaban vocales, solo se escribían consonantes. Y este idioma no hace separaciones de palabras como lo hacemos nosotros hoy en nuestra escritura. Entonces se cree que en algún momento alguno de los escribas, tanto el nombre de Merab como el de Mical, se escribían de la misma forma. Entonces alguno de los manuscritos escribió Mical, pero es que si usted veía el nombre escrito, eran totalmente igual. Y esa es la explicación que algunos teólogos dan respecto a esta escritura. Porque la Biblia no tiene contradicciones. La Biblia tiene veracidad. La Biblia es una palabra perfecta, sin contradecirse una cosa ni la otra. Y por suerte hay otros manuscritos que ayudan a complementar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, eso solo fue un comercial teológico. Una vez más se deja en evidencia el corazón de David. Un corazón como de misericordia, un corazón de perdón. Recordemos una vez más que la posición de Mefiboset no tenía cuentas claras con David. Pero a David no le interesa esto. David está dispuesto a cumplir lo prometido. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que ser hombres como David, de promesas. Algunos de ustedes, espero en el Señor que sean conocidos como gente que lo que promete lo cumplen. Y no que la gente diga, no hombre, si lo dijo ella. Que mañana te pago. Y llegó el día siguiente, no, es que yo dije que mañana te pago. Y así se va, no, yo te dije que era mañana. Debe haber en nuestras vidas un cumplimiento de nuestras palabras. Como lo había en el tiempo antiguo, ahora hay que firmar 20,000 papeles cuando vas a recibir o alguien te va a dar algo, ¿verdad que sí? Que si el notario, que si el testigo, que si esto, que si aquello. Antes solo con la palabra, y la palabra era suficiente. ¿Podremos los cristianos volver a traer este tiempo y gente de transformación? Que cuando tú digas lo haré, estaré, cumpliré, lo hagamos.
Porque David no era político. Los políticos de ahora usted sabe cómo son. Prometen. Exacto. Diga conmigo esto. El arrepentimiento verdadero del corazón nos lleva a un camino de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no hay un verdadero arrepentimiento, cuando no hay en nosotros querer cambiar, entonces vivimos tiempos como los que estaba viviendo David. Vienen consecuencias del pecado y la paga del pecado es muerte. El pecado de Saúl lleva consecuencias no solo a él, sino que alcanzaron la generación y alcanzaron y llevaron a sufrir el pueblo también una hambruna por 3 años. ¿Qué nos dice Romanos 6:23? A ver, ahí en la pantalla. Porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dígalo, léalo una vez más. Porque la paga... Alguien diga un fuerte amén. Amén. ¿Qué nos dice Juan 10:10? El ladrón viene sino a hurtar, a matar y destruir. Pero dice el Señor, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en... Aleluya, ese es el Señor. Dios no ha venido a maldecirnos. Jesús no vino a condenar el mundo. Dios no está esta mañana para restregarte tu pasado, sino que Dios viene esta mañana a hablarte a tu corazón para que haya un verdadero arrepentimiento. No un remordimiento, sino un arrepentimiento. Que es cuando tenemos un arrepentimiento, hay un cambio de actitud. Una cosa es que yo vaya en el camino de la vida y yo haya cometido errores y yo hago un alto y diga, oh, ¿cómo hice eso? ¿Cómo herí a aquella persona? Ay, oh, cuánto lo lamento. Pero sigo adelante y ahí siendo un indolente. Cuando hay un arrepentimiento, yo voy caminando, el Señor me habla, me confronta, me dice, hiciste mal, hiciste eso. Tú haces un cambio y dices, cambio de actitud. Tengo un giro de 180 grados y ya no sigo el camino que llevaba, sino que me vuelvo a Dios. Eso es arrepentirse. Dios está esperando que esta mañana, si no hay cuentas claras, si hay cabos sueltos en nosotros, si aún en nuestros antepasados hay cosas que tenemos que cortar, hoy es el día de la bendición del Señor. Hoy es el día para volvernos a Dios. Hoy es el día para arrepentirnos. Hoy es el día para clamar la misericordia. Hoy es el día para clamar a los cielos. Y que Dios nos hable al corazón. Y que no perdamos nuestras bendiciones. Mire lo que dice, versículo 10. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche, sobre los ahorcados. Y fue dicho esto a David, lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo y de los hombres de Jabes de Galaad, que los había hurtado en la plaza de Bet-Sam, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar ahí los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín en Selá, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y dígalo conmigo, léalo conmigo, ¿qué dice ahí? Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Puede leerlo una vez más fuerte? Y Dios... Puede leerlo una vez más. Y Dios. David una vez más nos muestra misericordia. David una vez más nos muestra su corazón y se conduele de esta mujer. Creo que las madres pueden entender lo que esta mujer estaba viviendo. Todo esto a consecuencia de una transgresión, todo esto consecuencia de una falta de no cumplir.
Hoy no solo Saúl pagó, sino que aún sus descendientes tuvieron que pagar las facturas que quedaron pendientes. Pongámonos un momento en el lugar de esta madre. Y creo que si algún día habría que ver a un acto tan fuerte como este de una madre, es este. Dice que de día no dejaba que ninguna ave de rapiña viniera y comenzara a comerse estos cuerpos ahorcados. Dice que tiró ahí esta mujer e impedía que las aves vinieran y comenzaran a comerse estos cuerpos. Qué fuerte, qué escena tan terrible. Solo ponernos a imaginar que ninguna ave del cielo se posara sobre ellas, y que en el día ninguna fiera viniera a comerse esos cuerpos. Pregunta, ¿en qué momento descansaba esta mujer? Pregunta, ¿en qué momento esta mujer podía tomar un reposo si estaba de día, de noche cuidando estos cuerpos? Pero aún más terrible, usted lo sabe, si un animal muerto en la calle a los días hiede horrible, dice que algo más hediondo de todo es el cuerpo humano cuando se descompone. Mi pregunta al leer esto, me lleno de misericordia a esta mujer, porque esa mujer tenía que estar tan cerca de los cuerpos para poder espantar las aves y librarlo de animales. Y se cree, según lo que dice ahí, hasta que vino la lluvia por los tiempos de la cosecha, que esta mujer pasó alrededor de 6 meses. ¿Se puede imaginar? Añádele la escena horrible de ver los cuerpos descomponerse y deshacerse, más el olor desagradable. Pobre mujer. No era justo que ella viviera eso, pero era parte de la consecuencia para que Dios pudiera traer la lluvia y bendecir la tierra. ¿Quién sabe cuántos de nosotros el Señor hoy nos expone y nos lleva a meditación? Y el Señor nos habla hoy que una lluvia de Él está a aproximarse para nosotros. Que una lluvia de Dios está a aproximarse a tu familia. Pero vamos a tener que pasar el precio del sacrificio. Vamos a tener que estar ahí, tener que entregar aún lo que nos duela, para que el Señor se haga propicio, para que Dios bendiga nuestra tierra. ¿Qué hay en nuestro pasado? ¿Qué hay en nuestras vidas? Porque Dios quiere un arrepentimiento en nosotros. Porque cuando nos arrepentimos, Dios nos concede su gracia y su misericordia. Cuando nos volvemos a Dios, este tiempo en el cual estaba ocurriendo esto era el tiempo de la ley. Pero hoy tú y yo estamos en el tiempo de la gracia. Hoy estamos en el tiempo del oportuno socorro. Hoy está con los brazos abiertos para recibirnos y para recibir a aquellos que le dicen: Señor, yo quiero arrepentirme y quiero pedirte perdón por lo que yo haya hecho primeramente, por lo que he pecado, por lo que he prometido, por lo que he dicho, por lo que te he ofendido. Quiero pedirte perdón por mis antepasados, mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, mis generaciones pasadas. Porque yo me voy a procurar de que en mi casa y yo vamos a servir al Señor. Porque de mi familia en adelante se cortarán las maldiciones. De mi familia en adelante veremos la bendición de Dios como nunca antes nadie la ha visto en mi casa, en mi familia. Mi familia será bendecida, mi familia será prosperada, mi familia verá a Dios en todo lo que haga. Mi familia será sellada por el Señor. No voy a permitir que mis futuras generaciones vayan a sufrir por mis pecados actuales. Oh Dios, cierra tus ojos en esta hora. Gente en este lugar, el Señor está aquí en este día. ¿Cuál es el pecado que hoy nos tenemos que arrepentir delante de Dios? Antes que tengamos que pagar nosotros o nuestras generaciones las consecuencias. ¿Cuál es el pecado que hoy he cometido? Que hoy tengo que venir ante la presencia de Dios. Hoy tengo que venir ante Dios, ante su altar,
antes que venga el cobro de algunas facturas. Oh Dios, habla mi corazón, habla mi vida, Señor. Y mientras mi hermano suena, toca ese teclado. Voy a pedirle al Espíritu de Dios. Cierra tus ojos, conéctate con el Señor. Deja que el Espíritu Santo de Dios te hable. Deja que el Espíritu de Dios te confronte. Oh, deja que Él te diga hoy si estás dispuesto a escucharle. Vamos, el Espíritu de Dios se pasea en este lugar. Vamos. Muéstrame aún de los pecados que me son ocultos. Muéstrame, oh Dios, muéstrame en este día. Te pido perdón. Quiero ser el sanador de mi tierra. Quiero ser el sanador de mis generaciones. Oh, con arrepentimiento verdadero de corazón, yo me vuelvo a ti. Oh, vamos, iglesia. Oh, vamos. Oh, Rabacataya, Rabasoy. Oh, Rebequere, Rebashiralaquia. Oh, Espíritu Santo, habla el corazón de tu iglesia. Habla el corazón de tus hijos. Que no volvamos de nuestros malos caminos. Que no volvamos de nuestras malas decisiones. Eres mi principio. Vamos a su misericordia. Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Oh Dios, oh Dios. Tú eres mi principio y el fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y el fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y el fin. Soy tu hijo. Oh Dios, oh Dios. Nos arrepentimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Nos arrepentimos en esta hora.
No sé cuántos se presentan delante de Dios en este momento. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la puerta abierta? ¿Cuál es la transgresión? Y dile: Señor Jesús, primero que todo quiero pedirte perdón. Dile: Señor, yo sé que eres la respuesta para mi vida. Yo sé que eres la respuesta para cualquier problema que esté pasando en mi matrimonio, en mi hogar, en mis finanzas. Tú tienes la llave maestra de todas las puertas que se me han cerrado. Hay puertas que se te han cerrado, pero te digo en esta hora, Él tiene la llave de todas las puertas. Y si hay un arrepentimiento hoy en nuestro corazón, Él abrirá la puerta otra vez. Él abrirá la puerta para ti. El Señor te bendecirá. Hoy nos acercamos a Él en humillación. Hoy nos acercamos a Él pidiéndole perdón. Y hoy le pedimos al Señor: perdona nuestra falta de espiritualidad, insensibilidad espiritual. Perdónanos por no buscar tu intervención y tratar de nosotros ser los que encontremos la respuesta. Perdónanos, oh Dios. Perdona, Señor, nuestra carnalidad. Perdona nuestras malas actitudes. Perdona nuestras ofensas, oh Dios. Y danos discernimiento. Danos, Señor, dirección. Ayúdanos a solucionar todos nuestros problemas. Ayúdanos y dirígenos, Señor, a poder cerrar todos los cabos sueltos y las puertas, los orificios que han quedado abiertos. Quiero que de mí en adelante, mis generaciones que vienen después de mí, sea, Señor, yo un instrumento para bendecirlas. Que sea yo un instrumento para traer una gloria como nunca antes ha venido sobre nuestra familia. Señor, yo te pido hoy la sabiduría divina del cielo para no hacerlo a mi manera, sino que ayúdame a hacerlo a tu manera. Ayúdame a hacerlo a tu forma. Pero sobre todo en esta mañana podemos levantar nuestras manos y decirle: Señor, danos la fuerza. Señor, danos el coraje. Señor, danos la valentía para poder pararnos como soldados. Quiero que la decisión, lo que hablas a mi corazón en esta hora, Señor, yo pueda encontrar en ti misericordia. Recibe misericordia de Dios, iglesia, porque hoy más que remordimiento, hoy tengo un arrepentimiento de corazón. Me humillo y te pido perdón, Señor Jesús. Ante ti postrado soy aquí. vengo a tus pies, vengo a tus pies. Mientras adoramos al Señor, sigue hablando con Dios. Atráeme, Señor, vengo a tus pies. Te rindo mi ser, a ti me rindo.